Entonces, sigamos sesión 9, la última. Vamos a ver, bueno, finalmente la escritura del guión. Que esto, yo tengo un curso especial de esto, porque esto es una cosa que no es tan largo como este. No, sí, es un curso de la misma duración de este, sobre cómo no es un curso, ese es un taller. No es fácil, no sé cómo lo podríamos dar por internet, porque no es tan fácil. Pues es presencial, donde la gente trabaja, la gente lleva sus ideas y cómo convertir nuestra historia en un guión legible por la industria, legible por directores, legible por actores, por productores, o sea, lo que le dije en la primera sesión, el guión es la constitución de una película, la regla, la norma fundamental bajo la cual todos los que trabajan en esa película se rigen, se ciñen a eso. Todos leímos el mismo guión, todos sabemos entonces qué es lo que se quiere hacer. Por supuesto que eso va a estar en manos del director para llevar a cabo su película. El mismo guión puede ser dirigido de distintas maneras por el director, pero la historia va a ser la misma. Ya todos sabemos de lo que estamos hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste la escritura del guión? Es el desarrollo final del proceso de creación del guión cinematográfico, ¿verdad? Donde se vacían todos los contenidos dramáticos en un formato profesional. ¿Ok? Nosotros hicimos una premisa argumental, una premisa temática, una sinopsis, un tratamiento, biografías de los personajes, etcétera, escaletas, todo eso. Bueno, ahora vamos a meter eso en una escritura propiamente para el cine. Las anteriores también eran para el cine, pero esta es lo que va a servir para que todo el mundo sepa de qué se trata esa película y qué es lo que va a pasar en esa película. Es el instrumento que servirá de guía para la producción de la película, la constitución, el convenio fundamental entre los miembros del equipo de producción, y además es una herramienta para desarrollar el proyecto. Se los dije la primera vez. O sea, esta es la herramienta que nosotros tenemos para vender el proyecto, para pedir plata para hacerlo, o para vendérselo a un director, a un productor, para que nos compre, si somos guionistas, el proyecto. Si no tenemos el guión, no tenemos nada. Y entonces vamos a hacer una pequeña revisión, una breve, de eso hemos hablado un poco, pero nunca estructuradamente, nunca formalmente. ¿Cuáles son los elementos que hay en una película, los elementos estructurales de una película? Entonces, los elementos son secuencia, escena, plano, toma y corte. Esas son las palabras clave de las cosas que van en una película, ¿verdad? En un guión. En un guión, por cierto, y en una película, por supuesto, claro. La secuencia es una unidad analítica. O sea, el guionista no escribe por secuencia. Recuerda que yo les dije cuál es la diferencia de secuencia y escena. Secuencia eran varias escenas, ahorita vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que ya vimos con nuestra película modelo, nuestra primera película modelo, El silencio de los corderos. Entonces son varias escenas. En algunos casos le dicen, en nuestras cinematografías latinoamericanas mucho se llama secuencia a las escenas. Me parece incorrecto, y yo, bueno, en la modesta medida en que yo puedo contribuir a aclarar este error, con mis alumnos, con mis talleres, con mis comparecencias en los medios, etcétera, donde yo puedo decir que no es lo mismo una secuencia que una escena, lo digo, porque nos permite estar más claros sobre el asunto. La escena, ya veremos, la secuencia es un grupo de escenas que cuentan un relato interno dentro de la película, mientras que la escena es la unidad básica del guión de ficción. El plano es la unidad básica de la filmación, ¿verdad? La escena es, recuerda, ya no lo voy a abundar mucho porque ya lo dijimos, es un curso de acción que ocurre en el mismo espacio y en el mismo tiempo, en la misma unidad de espacio y tiempo. Si se corta el espacio porque pasamos a otro lugar, es otra escena. Si el tiempo y se omite una cantidad de tiempo y pasa la unidad siguiente, será otra escena. Y el plano es la unidad básica de la filmación. Creo que la voy a describir en una lámina posterior, pero el plano es el
¿cómo se llama? La unidad de acción que transcurre entre el encendido y el apagado de la cámara. Desde que el director dice cámara, se prende la cámara, más que todo desde que el director dice acción, acción. Los actores entran en acción, hacen todo, y el director dice corten. Entre acción y corten hay un plano. El director, lo que el director consideró que era el curso de acción que él quería para ir posteriormente a la edición. El plano tiene una derivación que está mencionada aquí arriba, en esta parte de arriba, que es la toma. La toma es la repetición de cada plano, ¿verdad? Creo que eso se va a decir en otro cuadro posteriormente. Y el corte es la unidad básica de la edición. Yo corto, o sea, el mismo plano, en la edición, el mismo plano se puede convertir en dos planos. ¿Por qué? Porque yo agarro la mitad de ese plano, comienza el plano primero, después que se dice acción y un poquito, cuando ya los actores entran en acción, pácata, se corta y empieza editando, ¿no? Empieza ese plano, transcurre un tiempo y a lo mejor en la mitad del plano lo corto y meto otro plano. Por ejemplo, una conversación entre dos personas. Se filma todo, el plano se filma todos los parlamentos del actor A. Él dice todo y el otro está de espalda a cámara, de frente a otro, de espalda a cámara. Después ponemos la cámara detrás de la espalda de A y entonces grabamos a B. Y B dice todo su parlamento. Y entonces, cuando se edita, se pone el trocito que dice A, la réplica que dijo B de espalda, se la ponemos cuando está de frente, es otro plano. Entonces cada plano se convierte, o sea, el mismo plano, si tiene, cada uno dijo 10 parlamentos, a lo mejor hay 10 cortes de uno a otro, ¿verdad? Y entonces un solo plano de filmación se convirtió en 10 planos de edición, 10 cortes, pues. El plano pasó a ser tan largo como cada corte que hicimos. Bueno, y aquí está un poquitico para ver, ya lo vimos una vez, el concepto de escena, ¿no? O sea, aquí, perdón, de secuencia. Se presenta el tema durante 8 minutos, hoy hay la secuencia de créditos. Los créditos duraron 5, la presentación del tema, hasta que Clarice sale, y la presentación de la película y de todo, sale de su oficina, que es en el minuto 8, y se va para hablar con Hannibal Lecter. Y entre el minuto 8 y el 19.5, el 20, digamos así, 12 minutos, el primer encuentro con Lecter. Es una secuencia que tiene varias escenas. Tiene la escena en la oficina de Chilton, después tiene la escena en el pasillo, mientras van las escalinatas hasta la puerta de la zona de seguridad donde está Lecter. Luego tiene la escenita cuando ella está con el señor que le da las instrucciones finales y la hace entrar, y después el momento largo, que ya es la conversación con Lecter hasta que ella sale de ahí. El flashback que ella tiene con su papá, ella está chiquita, es una escena. Después ella se está entrenando y la llaman para decirle que se motivó. Todo eso, el garaje, cuando ella se mete en el garaje, son escenas. Y el encuentro 2, después que sale y habla, entonces eso es investigación. Arranque de la investigación, que del minuto 19,5 al 31,5, 12 minutos más. Siempre se dice que las secuencias tienen entre 8 minutos más. Entonces, después tenemos avances del caso, desde el minuto 32, 31,5. Claro, hay dos secuencias. Hay una escena que es la del secuestro, una secuencia pequeña del secuestro, porque está contenida cuando la muchacha viene cantando, ¿verdad? Después cuando el Buffalo Bill la está esperando y después se la lleva. Hay 2 o 3 escenas cortas que en 3 minutos dan lugar al secuestro, y después una secuencia larga del minuto 35 al 48 y medio, 13 minutos y medio cuando aparece el cadáver. Entonces esa es la diferencia, no la voy a analizar completa, es la diferencia entre secuencia y escena, ¿verdad? Y veamos entonces, eso se lo di por entendido, porque el guionista tiene que saber estas cosas. Algunos de ustedes que han hecho cursos de cine, de otras cosas, sé que algunos lo han hecho, lo saben, pero quería unificar eso más o menos con esas variables que trabaja el guionista, ¿no? Entonces, veamos el formato. Hay diversos formatos de cine, básicamente 2. El formato de 2 columnas, ¿verdad? Que más o menos así, muchos lo conocen.
¿verdad? Donde la columna de la izquierda es la imagen y la columna del sonido o del audio, a veces se pone video y audio, o imagen y sonido, ¿verdad? La imagen lleva en esa columna izquierda una serie de descripciones, ¿verdad? Descripciones, acciones, etcétera, en mayúsculas todas, en letras capitales todas, mientras que el sonido lleva en letras capitales marcado el nombre de los que hablan, locutor, entrevistados, etcétera. Ya verán por qué estoy diciendo locutor y entrevistado, o en una época también en la televisión los actores, etcétera. Y en letras altas y bajas, o sea, mayúsculas, las que llevan mayúsculas, los sustantivos propios, el comienzo de la oración, de cada párrafo, etcétera, pero lo demás va en letras bajas, minúsculas. Y entonces los parlamentos, los comentarios de locución, etcétera, ¿verdad? En algunos países se usó este formato para guiones de ficción. Hoy se lo usa, inclusive sí, se usaba para guiones de ficción en cine y durante muchos años para las telenovelas. Todavía muchos países o muchas corporaciones que producen telenovelas siguen usando este formato, que es un formato que le permite al director enfocarse más en la imagen, ¿verdad? En la imagen, en sus planos, porque eso se está grabando con 3, 4, 5 cámaras y el tipo tiene que ponchar las cámaras cuando habla cada actor y no se usa mucho ahora, pero un apuntador que era un tipo que le iba dictando a los actores desde la cabina de control. Al lado del director había un señor que le iba diciendo los parlamentos a los actores, un apuntador, y el tipo los actores tenían en el oído. Eso se fue perdiendo vigencia porque incomodaba a los actores, le molestaba su autenticidad pero eso hacía que este formato fuera muy necesario, porque el apuntador se fijaba solamente en la columna de sonido y el director de cámaras y eso solamente en la imagen. Hoy se sigue usando para documentales, para cuñas comerciales, para micros institucionales, sobre todo en el documental y en los comerciales muy bueno, porque proporciona una relación gráfica muy directa entre la imagen y el sonido. O sea, mientras estamos viendo esta imagen, se está escuchando lo siguiente. Supongamos que hay un locutor que está diciendo, en el río Orinoco nace entre la frontera de Venezuela y Brasil, y entonces aquí se dice imágenes del nacimiento del río Orinoco y no sé qué, ¿verdad? Y las tribus indígenas que crecen en el Amazonas, no sé qué, en la frontera entre Venezuela y Colombia, entonces aquí están tribus indígenas en la población de San Fernando de Atabapo y no sé qué, o sea, ¿verdad? O un testimonio de un entrevistado. El doctor fulano de tal habla de la ecología de la zona, etcétera. Entonces, imágenes de flores, animales, etcétera, que representan la ecología de la zona. Hay esa relación, ¿verdad? Se ve mucho por eso es útil esto. Eso se llama, se denomina formato AC, A/C, también en el lenguaje de la industria. Mientras que existe el formato a una sola columna ancha, que es el formato básico del guión de ficción, es el formato que se ha venido imponiendo, se impuso mayormente desde la industria más poderosa del cine, que es la industria del cine de Hollywood, ¿verdad? Y que permite establecer más o menos esta visualidad. Interior encabezado de la escena día. Acción. Descripción de las acciones de los personajes en la acción, mayúsculas y minúsculas. Esto en mayúsculas, interior, punto, o exterior, en mayúsculas, la locación, el encabezado de la escena casi siempre es el lugar donde ocurre, espacio, guión, espacio, día o noche, amanecer, atardecer, etc. Lo que el guionista considera que es el tiempo en el cual se va a mostrarla. Y después entonces una descripción, fulano de tal sale de su casa, toma su carro y se va en el garaje y te saca esta garaje. ¿De acuerdo? Entonces, después viene un diálogo. Un diálogo tiene más o menos, esto no es en el centro exacto y no es centrado, eso tiene una ubicación especial en la página, donde hay un personaje hablante, el personaje que habla y el contenido de su diálogo.
texto del diálogo dicho por el personaje, más o menos en esta forma. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más claro, más claro de esto. Más acciones, ¿verdad? Hasta ser interrumpida por un nuevo diálogo. Acciones, diálogo, acciones, y así va luciendo la página del guión de ficción, ¿verdad? En fuente Courier Final Draft 12 puntos. Courier Final Draft 12 puntos. O Courier, algunas computadoras no traen la fuente Courier Final Draft. Entonces, Courier New 12 puntos. Siempre en Courier New 12 puntos, sin negrita, sin cursiva. La cursiva puede ser una excepción, porque la cursiva a veces, solamente para expresar palabras en otro idioma, ¿verdad? Si nosotros vamos a utilizar una palabra que la queremos poner en otro idioma, porque no existe una traducción buena en nuestro idioma, la ponemos en cursiva. Personaje hablante, texto del diálogo dicho por el personaje hablante. Esto es más o menos cómo luce el personaje. Existen distintos niveles de detalle en la escritura de las acciones. El guionista escoge cuál nivel llevará su guión según las versiones y según su papel en el proceso. Esto lo que quiero decir que la primera versión, un guión, ya se lo dije antes, un guión cuando se filma probablemente puede ser la versión octava, novena, décima versión de ese guión, hasta más. Y a veces escrita por distintos guionistas, ¿verdad? Como ya le dije, a veces cuando salen 3 o 4 nombres en el crédito de guión de una película, no es que el mismo 3 personas se sentaron ante la misma computadora a escribir, sino que en momentos distintos 3 personas le metieron mano al guión. Y en este caso, la primera versión es más general, las cosas son más generales, y en la medida que se va avanzando en versiones sucesivas, el guionista va especificando más las acciones, va inclusive haciendo propuestas de cómo las puestas, no se va a mencionar nunca ni plano, ni cámara, ni primer plano, ni lentes, ni nada, pero la manera como el guionista va escribiendo va de alguna manera describiendo más, mejor, y hasta cómo se ve la imagen, la acción, cómo se va a representar la acción a medida que se avanzan en nuevas versiones. Entonces los componentes de la página son encabezado, que es el título de la escena que comienza, ya lo dijimos, pero su utilidad es más de todo de producción, es para decirle a los productores, mira, aquí hay un exterior o aquí hay un interior. Un exterior supone unas necesidades de producción distintas que si es un interior, porque puede llover, porque hay que llevar a lo mejor tráiler para los actores, hay que llevar si es noche supone luces, el interior supone luces siempre, y si es noche quizás más, ¿verdad? Entonces eso permite pues dar a los que trabajan en la película una idea de dónde se va a realizar, y eso de gran utilidad para la producción. A veces lleva número, a veces no lleva número, a veces los números van por la izquierda, a veces los números van por izquierda y derecha, y ya veremos que eso se puede cambiar. Si trabajamos con un software que hoy en día son gratuitos inclusive, ya de eso hablaremos de inmediato, el software te permite trabajar sin números, y en un momento dado tú le das la orden y él te los numera. Luego viene la acción, que es la descripción redactada de los hechos, ya le puse su lugar. Ya le dije que el tiempo narrativo es en tiempo presente, presente simple casi siempre. ¿Quién hace qué? El personaje y sus acciones. Ese estilo, sin mucha metáfora, sin mucha imagen. Esto no es poesía, ni novela, ni narrativa. Esto es guión. Bien escrito, sí, pero descriptivo y austero. Aquí no hay floripondia verbal. Presentación de personajes, lugares y datos sonoros. Los datos sonoros, ya ahorita cuando yo les enseño una página de guión, les voy a enseñar que ciertos datos sonoros van en todas letras capitales o mayúsculas. ¿Qué se coloca y qué no se coloca en el guión? Pero en el guión se coloca las acciones, no se coloca la cámara. Algunos creen que se va a colocar, bien, si lo hace un primer plano de no sé qué, gran plano general, no. Si uno imagina que eso va en plano general, uno tiene que decir multitud de personas en una amplia plaza. Ya estamos diciendo que hay un plano general. O decimos el rostro de fulano denota un gran enojo. Estamos diciéndole que ahí hay un close-up, ¿verdad? O fulano y fulano
abrazados de mano, o se dan un abrazo estrecho, o sea, en medio de la multitud. Bueno, en plano general eso se abrazan. Pero si no decimos en medio de una multitud, sino que se estrechan y además señalamos alguna característica de su rostro, de su rostro de mano en lágrimas, tenemos que estar cerca. Tenemos que estar cerca si ponemos esa descripción. Entonces, de alguna manera vamos marcando la puesta en escena, pero sin colocar ninguna indicación técnica. Ni de que la cámara se mueve para allá, un traveling, nada de eso. Bueno, y los errores, un poco, al describirse se los he venido diciendo, ¿verdad? Después viene el hablante, que es el que habla, el que dialoga, va más o menos en el medio de la página, pero no en el medio, no es que le damos a center, porque si nosotros le damos a center no van a quedar ubicados, alineados por la izquierda, como deberían quedar. Porque si una persona se llama, centramos, y una persona se llama Ana, ella va a quedar en un lugar de la página, ¿verdad? Aquí en el centro de la página. Pero si el personaje se llama Hermenegildo, entonces no va a quedar alineado con Ana, porque Hermenegildo ocupa mayor espacio, va a quedar más hacia la izquierda. Entonces, eso en el formato de guión, la ubicación del hablante va siempre en un lugar. Bueno, ya puse la ubicación de la página y tipografía, siempre en mayúscula, ¿verdad? El diálogo es el texto que pronuncia el hablante, que está alineado también por la izquierda, no va centrado, porque si va centrado entonces no quedaría alineado por la izquierda solamente, no por la derecha. Aquí no hay justificado por la derecha en ningún momento. El guión va alineado por la izquierda y desjustificado por la derecha. Por la derecha no tiene margen parejo. Va en esa ubicación de la página que vamos a ver, la vimos y la vamos a ver mejor ahorita. Y bueno, van separados por acciones, por acotaciones o de fin de página. Hay un diálogo referido a la acción y diálogo ad libitum. O sea, ad libitum es que el diálogo que decimos fulano y fulanos conversan al libitum, es que ese diálogo no se va a poner porque se saludan, el director les marca qué van a decir ahí, eso no es importante. Y hay un diálogo referido en la acción, que a veces, muy pocas veces se pone, cuando dice, se saludan, fulano le pregunta la hora, para no hacer un diálogo, va a decir, ¿qué hora es? Entonces una línea, para decir, Pedro, ¿qué hora es? Ya son dos líneas, un espacio, Juan, las 4:05, dos líneas más y después otro espacio. Es más fácil decir, Pedro le pregunta la hora y Juan le dice que son las 4:05. Y eso nos llevó quizás hasta menos que una línea lo ponemos en la acción. Pero muy poco. Se saludan cordialmente. Entonces ese es un diálogo que va a haber ahí, pero que no es necesario marcarlo en el guión. Pero los errores ya los marcados. Las acotaciones son breves descripciones de actos o actitudes del hablante que van entre paréntesis. En otros casos se llaman paréntesis. En los softwares se llama parenthetical en inglés y paréntesis cuando el software está en español. Realmente es una acotación que proviene del teatro. En las obras de teatro, ustedes ven una obra de teatro, la leen, entonces generalmente dice fulano de tal rascándose la cabeza, ¿verdad? Sobándose la barriga, furioso. O sea, es una acotación que se le hace al actor para que va a marcar. A veces es que para mí es la única vez casi que se usa el gerundio en el guión. Dice, ¿verdad? Levantándose, fumando, aspirando el cigarrillo, sorbiendo de su whisky. O sea, eso se pone entre paréntesis debajo del nombre, como ya lo vamos a ver. Debajo del hablante. En otra línea, en una alineación izquierda distinta que el nombre del hablante y distinta que el diálogo, el texto del diálogo. Bueno, generalmente, yo no puedo extenderme mucho en esto porque esto, como le digo, esto es un curso entero. Después, bueno, el plano es una descripción no numerada de una acción específica. A veces se pone como un plano, pero no me quisiera extender en esto, se los voy a mostrar ahorita inmediatamente. Es distinto que una escena. Las escenas llevan números. Plano es una descripción de una línea, toda en mayúsculas, va todo en mayúsculas como la escena, pero no lleva número. El plano como encabezado no se los voy a mencionar,
porque no se lo voy a mencionar porque es demasiado detalle y eso va para una séptima versión del guión. Se lo puedo enseñar quizás en el guión que vamos a ver ahorita. Transiciones. Las transiciones son recursos de separación entre las escenas, que van al final de una escena y que indican que la escena terminó y que pasamos a otra. Generalmente dice corte A, cut to en inglés, corte A, y que va a transición, o flash A, fade out, entonces fade in en lo próximo, etc. Pero son transiciones para indicar entre una escena y otra. Cortes, fundidos, encadenados, saltos de tiempo, etc. van en esas transiciones. Bueno, hay programas informáticos diseñados para escribir guiones. Hay unos con licencia, otros son gratuitos, otros son online. Los con licencia son Final Draft, Script Writing, Movie Magic, Scriptor, uno que es español. Hay uno que se llama Celts, que es mixto. Se puede bajar gratuitamente de la web, CELTX. Se puede bajar parcialmente de la web y es gratis. Digo, parcialmente se puede, pero Cell tiene una versión paga. Los otros no, los otros los compran. Cell es gratuito hasta que tú empiezas a necesitar más cosas, entonces te empiezas a decir, bueno, eso le cuesta $15, esto le cuesta tanto, o sea, cuando tú le quieres meter más cosas a hacer. Y hay uno muy bueno, que lo pongo en rojo, lo destaco en rojo porque se llama Adobe Story, que es producido por la casa Adobe, que es gratuito y es bastante completo, y solo que trabaja online, pues no lo puedes instalar en tu computadora. Claro, instala la capacidad de trabajar con él, pero no es una cosa que tú compras un DVD y lo pones ahí, lo tienes en tu disco duro, sino que, pero trabajas en la nube, pues. Tú lo trabajas en la nube y al final de cada día, o al final del guión, o al final de cada día le sacas un PDF. Tú le sacas un PDF y perfectamente tienes tu guión. ¿Cómo luce la página? Y entonces tengo que salirme de aquí y acabo de recordar que yo no tengo espera, permítanme un momentico. ¿Dónde? Ay, porque en otra computadora que tengo esto. Ay, no me digas que yo no tengo aquí. Ya va. Ese es mi computador. Ah, sí, claro. Un guión que tienes aquí, la chica del tiempo tendrá. Sí, Pero tendrá guión. puede que sí. No creo. El comienzo. Ah, ya hay un Pon el nombre guión. arriba, pon el nombre arriba. Ay, chico. Es que todo eso está en pendrive y en computadora. Y no hay pendrive puestos aquí. Deme que el pendrive, pero expúlsalo primero. Creo que hay un pendrive puesto ahí. Sí. Sácalo aquí. Sí. Aquí. Este. Sí. Aquí. Eche. Conche, ¿cómo se pasó esta chica? ¿Ya? ¿Ya dijo? Sí. Perdónenme un momentico, pero es que yo no recordaba que esta computadora, aquí seguramente hay guiones, pero no me voy a poner a buscarlo largamente, entonces yo estoy seguro que en este pendrive tengo guiones. ¿Qué es esto? Ay, esto está en Final Draft, bueno, sí. Esta computadora no tiene el programa.
Espérate, no, pero aquí tengo PDF. Aquí tengo PDF, aquí está. Otro PDF. No tiene nada. Ay, aquí está la chica. Guión. No. Bueno, no, aquí tengo uno, bueno, pero este es un guión, se lo voy a mostrar un poquito. Un poquito de un guión que no es mío, o sea, no es de un proyecto mío, sino... Wow, esto no se lo voy a enseñar. Espérese. Bueno, yo le voy a enseñar este. Este que está aquí. No, este tampoco. Ah, este está en inglés. Bueno, no importa si está en inglés, ¿verdad? En fin, este está en inglés. Lo están viendo, ¿verdad? Vamos a ponerlo más grande. Quizás más grande. Bueno, más o menos esta es la primera página, ¿verdad? Este el título de la película, centrado, subrayado, el guión para una película de largometraje, escrito fuera feature film, original, escrito y formateado por fulano de tal, y aquí en la última, el copyright, el derecho de autor, con la dirección, el teléfono y el correo electrónico, los datos de identificación del propietario de esto, ¿no? Y entonces, aquí viene, entonces, todos los guiones tienen esta convención, el formato. Fade in. Fade in significa apertura de fundido. O sea, estamos en negro y abrimos y se ve algo, una imagen. Entonces, exterior, costas del Líbano, atardecer, ¿verdad? Atardecer, espacio guión espacio. Entonces, el sol se está ocultando en el mar, el cielo se ha tornado gris, hay una atmósfera pacífica, etcétera. Vas contando, como está empezando la película, aquí hay una, digamos, una imagen de ubicación. Corte A, ¿verdad? Exterior, ciudad de Beirut, atardecer, diferentes vías de la ciudad. Aquí está acción, 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 acción. Así luce la página. Inclusive se la voy a poner ahorita pequeña. Para que veamos la página. Así luce una página de guión. Vamos a buscar otra. Ahorita lo volvemos a poner grande. ¿Verdad? Te lo vemos aquí. O sea, en Hollywood, inclusive tú llevas un guión y ellos lo ojean así. Si la página no se parece a esto, lo cierran. Ni lo leen. Ni lo leen. Porque el formato, ellos consideran que el formato es una obligación que tiene el guionista. El guionista tiene, si el guionista no sabe escribir en el formato, no es profesional. A lo mejor es un genio, a lo mejor el guión es una maravilla como Casablanca, lo que está ahí, pero ellos no pueden perder tiempo con gente que no sepa, que no sea del negocio. ¿Verdad? Es como un médico, pues tú no te vas a ir a un médico que el tipo, tú lo ves que está agarrando las herramientas, a lo mejor el tipo es un genio de la medicina, pero y el tipo está agarrando las herramientas y no sabe que, o un odontólogo, que tú no sabes cuál es la pinza y el tipo está ahí pariendo con la... Entonces es lo mismo, tú llevas un guión y el guión no luce con una escritura profesional, ni siquiera lo leen. Entonces, bueno, más o menos así son las páginas, ¿verdad? Tienen esta impresión. Y los guiones no profesionales no dan esta impresión. Ponen, por ejemplo, los encabezados en negrita, ponen los diálogos en el mismo, por ejemplo, el hablante en el mismo lugar de ancho del texto, y el paréntesis también en el mismo ancho. Entonces, todas estas fórmulas que están en un guión son los que hacen que luzca de esa manera. Entonces aquí venimos, pues aquí está diferentes vistas de la ciudad, ¿verdad? Otro plano de ubicación. Este es el comienzo de la película. Fíjate que tiene números a la izquierda y a la derecha.
el número de la derecha sirve para hojear el guión. Si tú dices, mira, búscamela, estamos en escena 135, entonces no, el guionista, el asistente, la persona que tú le pides que haga eso, no tiene que abrir toda la página para buscar aquí en el lomo, sino que la busca aquí, casi hojeando, aquí a la derecha. Se puede poner más grande, no se aprecia con claridad. No sé, dice Rosa. Inclusive más grande. La página. Así. Déjame buscar un guión para tenerlo a mano y mostrar cosas, ¿no? Claro, entonces, si yo tengo aquí, ¿verdad? A mano derecha, el extremo derecho, solamente con buscar aquí, con hojear rápidamente, busco por la derecha los números de alguna escena, etc. Bueno, aquí sí ya empieza a haber diálogo. Fajao, pasa del Líbano, este ya cae Nightfall, cayendo la noche, una niña de 8 años, Malika, un niño de 4 años, Isaan, están jugando divertidos en el jardín, Wafa. Primera mención de un personaje, mayúscula. Solamente la primera vez que un personaje sale, se pone en mayúsculas todas. Y generalmente su edad siempre. Wafa, 30 años, preñada, Wafa Malika, hablante, parlamento, ¿verdad? Volvemos de nuevo, acción, la niña corre hacia su madre, se voltea hacia su madre, tiene una hermosa su rostro y sus ojos le brillan, etcétera. Wafa tal, otra vez. Cuando un personaje, estos son detalles, no quisiera detener mucho en eso porque, o sea, esto forma parte del curso, pero aquí dice cont, solamente para que ustedes sepan que todo tiene un sentido y todo tiene un detalle. Este personaje habló 2 veces seguidas en la escena, o sea, interrumpida por unas líneas de acción, ella volvió a hablar ella misma, se pone cont. Entonces ella entra a la casa, después habla Malika, entonces Malika habla por primera vez, este personaje. Entonces, al hablar de este personaje, entonces la continuación, no sé, ¿de acuerdo? Y así vamos. Entonces, algunas cosas, vamos a ver ahorita que The View, esto es lo que The View, que yo lo llamo en español la imagen, de alguna manera sintetiza, reemplaza el concepto de la cámara. La imagen, cuando la imagen, no hay un personaje haciendo nada, sino que la imagen es la que ve cosas, a veces la mencionamos. Algo que yo recomiendo no hacer con mucha frecuencia, porque cuando yo les hablo de esto, muchos entonces empiezan a poner la imagen por todos lados. La imagen capta unos niños jugando metra, no. Unos niños juegan metra, no, ninguna imagen no tiene nada que hacer. La imagen solamente si la imagen recorre toda una serie de cosas y no hay nadie haciendo nada. Entonces, la única que está haciendo algo ahí es ella, es la imagen que se está moviendo. Pero si dice una hormiguita, la imagen se mueve para ver unas hormiguitas, no, unas hormiguitas caminan por un caminito. Entonces, no hay ninguna imagen que nombrar. Entonces, corte A siempre, corte A que indica, terminó esta escena, empezó la próxima, que lleva otro número, que tiene un interior-exterior, que ocurre en un interior, se mezcla la escena. Por ejemplo, aquí están en el recibo de la casa y salen al jardín. Entonces, cuando salen al jardín, hay un... ¿De acuerdo? Y entonces tenemos otro componente aquí, que se los mencioné antes. Shot, disparos. Algunas cosas de sonido van con mayúsculas todas porque no se ve su origen. O sea, si alguien dispara una pistola y decimos fulano dispara una pistola, el disparo no tiene que ser en mayúscula porque lo estamos viendo. Pero si nosotros estamos en nuestra casa y estamos oyendo disparos que provienen del exterior, o una ambulancia, unas campanas de iglesia, el timbre del recreo en una escuela, no se ve su origen. Entonces ese sonido se pone en mayúsculas, que es una indicación para los diseñadores de la banda sonora, que no se les vaya a olvidar que esas cosas están ahí. Destacarlo para que no se les pase. Diálogo, etcétera. Por ejemplo, ahí esta cosa onomatopéyica, si ella está pegando un grito llamando a su hija y dice Malika, lo podemos decir, o sea, destacamos eso y le ponemos admiraciones, 3 admiraciones si el grito es muy grande, etcétera.
todo eso se vale, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Volvemos, y así más o menos luce un guión. ¿De acuerdo? Área vegetal, playa, etcétera, y una playa, todo por lo que. Entonces aquí termina overlaying, un título sobreimpuesto. Después que pasó todo esto, en la página ¿página qué? La página 4 del guión duró esto es prácticamente una secuencia, pues, ¿verdad? Que es una secuencia introductoria de la película, dura 4 páginas, deberían ser 4 o 5 minutos más o menos de película, hasta 10 escenas. Entonces nosotros decimos, esto pasa en el Líbano en 1990. Fade out no siempre. Eso es una elección que hace el guionista, que a lo mejor después el director y el editor y eso deciden que no lo van a hacer por un fade out. Fade out es que la imagen se va a negro. Pero aquí está hecho porque este es un comienzo muy fuerte de película, donde una madre pierde a su hijo en medio de una guerra civil, y entonces termina, ¿verdad? Y entonces después empieza otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, y así vamos, comienza, Eso es más o menos como luce un guión. Por supuesto, yo no los estoy enseñando a escribir un guión. Yo les digo que yo tengo un curso de esto que es de 20 horas, y ese curso, a veces la gente todavía sale de ahí y después sigue conmigo en un taller y eso, porque no es como aprender a manejar, ¿verdad? Aprender a manejar bicicleta o a manejar moto, que es más difícil, manejar carro, que bueno, nos tardamos un tiempo. A veces nos metemos con un profesor en una autoescuela, esos que tienen 2 volantes y 2 frenos, etcétera, y después que aprendimos a manejar se nos olvida cómo aprendimos. Pero inclusive a los guionistas experimentados, a mí, yo reviso mis guiones y me doy cuenta que tengo errores. Aquí, oye, esto lo pude haber puesto mejor. Este es una experticia, es una artesanía, aparte de que es un arte y que exige inteligencia, talento, cultura, todas las cosas que le he venido diciendo desde que esto comenzó. Exige una experticia, como la experticia de un plomero o de un electricista o un mecánico de carro, ¿verdad? Que tiene un oficio. O sea, si yo voy a desarmar un motor, primero tengo que empezar por tal parte y tal otra, porque a veces cuando nosotros nos ponemos a desarmar cualquier cosita en la casa, después cuando lo vamos a armar nos sobran piezas, etcétera, porque no tenemos la experticia. Pero esa es la experticia de escribir guiones, que cuando yo trabajo que hago tutorías a mis alumnos, etcétera, cuesta y le doy con un cincel, pues mira, esto no, esto sí, esto no, hasta que se aprende, y cuando esto se aprende uno lo maneja con facilidad. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos adelante y hablemos entonces, eso cómo luce la página, cómo se escribe el guión, cómo se es lo que le he dado en un pasaje muy rápido, porque esto, como le dije, tiene un curso aparte. Igual como la adaptación, yo tengo un curso de adaptación. Un curso de adaptación, que no es un curso, un taller. Como el de escritura es un taller. La gente con su proyecto, cómo escribe su guión. Ya con su argumento hecho, cómo llegan a escribir el guión. Y tengo uno de adaptación también. ¿Qué es la adaptación? El proceso mediante... Entonces, por eso lo veo en un sentido general ahorita. Es el proceso mediante el cual se escribe un guión de ficción a partir de una obra previa, ¿verdad? Se adapta una novela, se adapta un cuento, se adapta una obra teatral, un poema, un artículo o un reportaje periodístico o una serie de reportajes periodísticos, ¿verdad? Vemos que más de la mitad del cine que se hace son adaptaciones de algunos de estos materiales originales. Cada adaptación tiene sus particularidades, según el tipo de obra previa, ¿verdad? Y según su apego al texto original. Ya vemos mucho cuando vemos alguna película adaptada, que los críticos o la propia publicidad de la película hablan, es una adaptación libre. Adaptación libre de Hamlet. Por ejemplo, El Rey León. En animación, ese es Hamlet. Ustedes ven el leoncito que pierde su papá, la mamá ahora está con el otro león que era. Todo eso es Hamlet de Shakespeare. Hay adaptaciones de Romeo y Julieta libres, y hay unas que son exhaustivas. Hay un Hamlet, por ejemplo, de Kenneth Branagh, que es donde él hace de Hamlet y además lo dirige y lo escribió,
lo escribió porque lo escribió Shakespeare, pero lo llevó a cine, pues, con el texto original de Shakespeare, dura 4 horas, porque Hamlet original de Shakespeare duraba 4 horas la representación teatral, 3 horas y media, 4 horas, y casi todas las representaciones de Hamlet que se hacen se liman un poquito, se liman para llevarlas a 2 horas, 2 horas y media. Entonces esa película es muy buena, hecha para televisión, de Kenneth Branagh, creo que para HBO. Adaptación textual, que es la segunda, esta que les estoy diciendo, adaptación más que todo del teatro se hace, porque de la novela es muy difícil hacer una adaptación textual, pero hay una adaptación muy apegada, hay adaptación libre de novelas, bastante libre, a veces se llama libérrima, inclusive, adaptación libérrima, en la cual se toma el tema, se toma los personajes, el tema, y toda la estructura y todo lo demás lo trabaja. Y la adaptación textual o apegada es aquella donde prácticamente vamos con la misma estructura de la novela o de la obra de teatro. Versión libérrima es la que he mencionado, ¿verdad? Bueno, esto es breve lo de la adaptación. La adaptación, le puedo añadir que la adaptación es un contrato también. La adaptación es un contrato. O sea, el teatro tiene un contrato. La televisión tiene un contrato, la novela tiene un contrato entre el autor y el espectador. O sea, cuando tú vas a leer una novela, tú sabes que te vas a conseguir largas páginas de reflexión íntima del personaje. El personaje tiene monólogo interior, ¿verdad? Está hablando y recordando y recordando y recordando y reflexionando sobre lo que le está pasando, etcétera, que en el cine no puede ser. En el cine hay a veces ciertas películas, la novela negra, inclusive las llamadas películas film noir, las películas negras sobre detectives y eso, llevan a veces, tienen ese género, tiene un poquito el contrato de que el detective reflexiona a lo largo de toda la película, etc. Pero en general el cine trata de narrar con acciones. Una novela entera puede ser narrada con reflexiones de los personajes. La obra de teatro, nosotros sabemos que en la obra de teatro, tanto el texto dice todo. Hay unos actores que muy buenos actores, etc., pero ellos declaman un texto donde las descripciones, los recuerdos, las sensaciones y las acciones están dichas en el texto. O sea, si nosotros ponemos en una película que sea cine, no el Hamlet de Kenneth Branagh, sino una película que sea cine, no podemos poner a los personajes a hablar como en el teatro, porque la gente dice, no, yo vine por un cine, esto parece una obra de teatro. O sea, cuando tú pagas una entrada, o tú compras un libro, o pagas un teatro para el cine, una entrada para el teatro, para el cine, tú firmas un contrato emocional, un contrato intelectual con el espectáculo que tú vas a ver, que tú te esperas, ¿verdad? Y entonces, eso tiene que tomarlo en cuenta el guionista al adaptar. ¿Ok? Finalmente, que ya estamos llegando a la hora que quedamos, les hablaré qué hacer con nuestro guión. También un comentario breve. De esto no tengo yo un taller ni nada, pero esto es una cosa que me siento obligado a decirles. El que quiere ser guionista, que una vez que tiene su guión, ¿qué hace con él? Entonces existen varios destinos posibles para un guión. La propia película. O sea que yo soy guionista, director o guionista, productor. ¿Verdad? O sea, yo escribo mi guión para yo hacer mi película, o los tres. Se ve mucho en nuestros países latinoamericanos. Somos todos. En nuestros países latinoamericanos, menos en México. En México es más hay industria. Pues también existen guionistas, directores, productores. Pero hay industria, y entonces hay guionistas que viven de ser guionistas. Cobran $1 millón de pesos. Bueno, cobran $1 millón de pesos cuando ahorita está cobrando $2 millones de pesos, que el peso se puso más. O sea, pero era alrededor de 50, 60, 80 mil dólares. Un guionista importante, y un guionista que comienza, que consigue pues la suerte que lo contraten para escribir un largometraje, puede cobrar 20, 30 mil dólares por un guión, y hasta 50 mil. Depende de la fama del guionista, si tiene alguna película que ya pegó, etc. En Venezuela, en Colombia, en Perú, de estos países donde la cinematografía no tiene ese volumen que tiene, por ejemplo, la cinematografía mexicana o la brasileña o hasta la argentina,
el director generalmente escribe su propio guión o se lo encarga a un amigo, etcétera, porque no, en ese momento el director no tiene plata para hacer su guión, ¿verdad? O lo escribe para la película de otro, ¿verdad? Se la vende el guionista, o se la vende el guionista a otro, o encargado por un director, productor o actor a un guionista. Mira, escríbeme esta. Hay actores que te dicen, mira, yo quiero hacer el personaje de Manuelita Sáenz, porque tú no me escribes el guión. Y entonces esa actriz se busca un director y le dice, mira, chico, fulano me está escribiendo un guión porque yo quiero hacer Manuelita Sáenz, yo puedo conseguir la plata y te ayudo y tal, yo coproduzco contigo y entonces cuando él me dé el guión, trabaja con el guionista, etcétera, ¿verdad? Entonces un guionista puede tener su propia idea y escribirla, o puede trabajar para otros si lo llaman y lo contratan. A veces el director dirige el guión. O sea, un director tiene una idea, pero eso es muy sabio. El director no se considera guionista, entonces contrata un guionista y le dice, eso sí, tú vas a trabajar conmigo, yo te voy a ir diciendo cómo vamos a hacer, y trabajamos coordinados. Así como el director dirige a los actores, dirige al director de fotografía, dirige la edición, dirige también el guión. Va llevando, pues, ¿no? Existen agentes y casas de representación. Agente, eso empezó en las grandes industrias, en Hollywood. O sea, lo ideal para un guionista es conseguirse un agente que te venda tu trabajo para la televisión, para el cine, para miniseries, para todas las ventanas que yo le mencioné hace rato que permiten exhibir productos audiovisuales. Una gran cosa, pues, que un gran logro para un guionista es conseguirse un agente que lo represente, que lo venda, pues. Entonces, si te llaman a ti, además, porque uno casi siempre es mal vendedor y mal cobrador, sobre todo. Nosotros los artistas somos malos cobradores. Entonces tiene que ser un tipo que hable duro, que hable fuerte, que se ponga duro con los que te quieren contratar para que te cobre bien. La gente se lleva un 20% de lo que tú cobras, pero generalmente te saca un 40% más de lo que tú ibas a lograr solo. El artista es una parte muy débil frente a un empresario, mientras que la gente es un empresario también, y la gente sabe cuánto cuestan las cosas, etcétera. Entonces pues claro, no es fácil. Uno generalmente se tiene un agente cuando tú eres conocido, etcétera. Hay financiamiento de guiones, hay organismos públicos. Sé que existe en Venezuela, que es el SENAC, en Colombia existe en México, existe en Argentina, existe en España. O sea, el organismo público para promover que se hagan guiones y para promover que se formen guionistas profesionales, porque una industria es industria cuando todo el mundo tiene su oficio. Nuestra industria no termina de madurar porque los directores, como no tienen posibilidad, pues, de pagar a lo mejor para su proyecto, entonces los directores escriben sus propios guiones, y no todos. Yo diría que más bien muy pocos directores son también guionistas, aunque todos los directores se creen guionistas. Todos los directores se creen guionistas y no todos lo son. Y entonces tú ves que muchos proyectos fracasan o se tardan muchos años en hacerse, porque el director no es guionista. A mí me llegan directores a decirme, mira, ¿por qué no te contratas a un guionista? Le digo yo. Se ofenden algunos. ¿Por qué? Bueno, porque tú no sabes escribir, ¿vale? Porque la escritura es un oficio, una habilidad, un talento y un oficio, y se aprende se trae casi y se aprende en la primaria y el bachillerato. El que no aprendió a escribir, ¿entiendes?, bien, a redactar, ¿entiendes?, como redactan los periodistas, ¿no?, como redactan los novelistas, los cuentistas, etcétera, ¿entiendes? Como redactan los periodistas buenos, por supuesto, hay guionistas malos también, hay directores malos y buenos, pero como redactan un profesional que se formó para eso, novelistas, escritores, dramaturgos, periodistas, publicistas a veces también redactan. Entonces hay gente que tiene mucho talento para la imagen, pero no son escritores. Entonces los organismos públicos financian guiones para eso, para que un director se busque un guionista y le dice, mira, chico, vamos a meter este proyecto para escribir este guión. Y entonces el organismo público lo financia, con lo cual el director le paga al guionista para que escriba el guión, porque él no tiene con qué pagarlo. El Fondo Ibermedia, fundaciones, hay concursos de fundaciones
para que los ganadores reciben una plata para escribir su guión. Financiamiento privado, hay casas productoras, distribuidoras de cine, canales de televisión que financian guiones, buscan, mira, tienen su grupo de guionistas que trabaja con ellos y le dicen, mira chicos, te vamos a pagar para que tú escribas este guión de una telenovela que vamos a hacer del año que viene, pero entonces la financian para tener el guión ya de una vez. Bueno, financiamiento propio del guionista. Hay gente que dice, mira, yo voy a trabajar muy duro este año, a ver si yo ahorro. Conozco gente, a ver si yo ahorro un dinero para tomarme un año sabático o un semestre sabático para escribir mi guión. Y entonces trabajan inclusive 2, 3 años y dicen, bueno, ahorré, aquí tengo ahorrado, con esto yo puedo vivir un año, bueno, en este año lo dedico a escribir mi guión. Como hacen años sabáticos los profesores universitarios o la gente en ciertas corporaciones, que cada 7 años le dan un año, en el caso de los profesores universitarios, para que vayan a estudiar y se formen, etcétera, a otro país, etcétera, y en el caso de corporaciones también para que los tipos hagan cursos, posgrados, mejoren sus condiciones. En el caso de un guionista se financia su vida, pues. Bueno, existen leyes de derechos de autor, los guiones hay que registrarlos porque las ideas se pierden, a veces presentas tu idea y te la roban, entonces es bueno, todos los países tienen organismos, leyes de derechos de autor y organismos. En Venezuela se llama el SAPI, por ejemplo, que yo conozco. El SAPI, tú llevas tu guión al SAPI y registras allí. Eso lo que establece es esta historia, de esta manera, un organismo público existía, hecho por fulano de tal en tal fecha. Ya les dije que cuando le hablé de los 36 temas, bueno, que existen 36 situaciones, se repiten, ¿no? Entonces la idea, lo que hacemos todos los autores, todos los narradores, lo que hacemos es combinar de manera ingeniosa, más ingeniosa o menos ingeniosa, más original o menos original, esos temas. Entonces, por eso existen muchas acusaciones de plagio, etcétera. Por eso los actores tienen prohibido por parte de sus agentes recibir guiones directamente, porque el tipo recibe un guión, a lo mejor ni siquiera lo lee, pero entonces el tipo dice, yo te mandé un guión a ti tal fecha, aquí tengo el sello de correo, y después salió una película en la que tú participas, me robaron la idea. Entonces hay muchas, y por eso los estudios no reciben guiones, las corporaciones importantes no reciben guiones, sino de las agencias, porque los agentes tienen abogados que investigan, etcétera, y se protegen de todas estas cosas, de los plagios. Existen contratos, existen sindicatos de actores, etcétera. Bueno, y muchas gracias por su atención. Nos pasamos bastante, pues. Nos pasamos 40 minutos. ¿No qué? Sí, 40 minutos. Pero bueno, pero el último día. Y realmente yo pensaba inclusive que a veces habremos necesitado, si no es porque yo mañana y el viernes tengo compromisos en la noche, les hubiera ofrecido para hacer una sesión extra, pero yo creo que ya me han soportado ustedes lo suficiente. Lamento mucho que no tengamos interacción. Es el próximo paso nuestro en estos talleres, lograr una interacción con grupos como la que se produce, por ejemplo, por Skype, que todo el mundo, por Skype yo lo he intentado, pero no, ya más de 3, más de 2, ya con más de 3 personas interactuando, empieza a flaquear y más en algunos países donde la conexión no es muy veloz. Entonces hay sistemas de esto, son pagos. Nosotros hicimos esta primera, el presupuesto no nos dio y los ingresos que produjo no nos dio como para pagar una versión premium de esto. Hay versiones premium de estos sistemas que permiten que hasta 20, 10, 15, hasta 20 personas puedan interactuar. Así se podrían hacer talleres. Porque si ustedes no, o sea, lamento mucho que aquí la interacción es solamente que ustedes pongan pequeñas opiniones en el chat, pero si hubiera la posibilidad de interactuar varios, que existe tecnológicamente, pero cuesta, y hasta ahora no he encontrado uno que yo pueda decir, mire, yo la quiero por una semana, yo la quiero por 2 semanas, y entonces bueno, pagas lo que cueste 2 semanas, sino que casi tienes que afiliarte a una cosa que cuesta $50 mensuales. Entonces, como yo no hago talleres, yo no puedo pagar $600 por una cosa y a veces cuesta más de $50 mensuales, a veces cuesta más.
Y entonces, bueno, pero eso lo vamos a ir haciendo y mantengámonos en contacto a través de Malena Roncayolo Producciones, para que si abrimos, digamos, alguna oportunidad, otra cosa de otro curso de esto, ya sobre, por ejemplo, el de adaptación, que es estupendo, o el de escritura del guión, cuando algunos de ustedes tengan sus guiones más avanzados. Y también podemos dar tutorías personales, también las hacemos, esas sí las hago por Skype, tutorías personales con proyectos, pero no sé, a un costo que en algunos países, que no sea los Estados Unidos, son, porque es individual. Yo dedicarle 2 horas diarias me exige a mí un esfuerzo, y un esfuerzo intelectual y de tiempo y de dedicación, que no la puedo cobrar en una moneda barata, pues tanto así, ¿no? Bueno, gracias. Aquí están nuestros datos. Hasta una próxima oportunidad. Todo este proyecto nuestro se llama Seminario Fundamentos del Guión de Ficción. Esa es, digamos, la organización que tenemos para esto. Existe en Facebook, existe también mi Facebook Telman Urgey, el Facebook de Malena Roncayolo Producciones, mi Twitter Telman Urgey, el de Malena Roncayolo, @ ¿no? En Twitter. Y las direcciones las tienen Malena Roncayolo Producciones @gmail.com, maestro de guión @gmail.com. Ahora le dejo con Malena para que Malena se despida de ustedes también, que es la productora de todo esto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Para verles, bueno, no les vemos las caras, ojalá pudieran mandarnos una fotito para saber. Pero conocemos a Jennifer y conocemos a William, pero nosotros no le hemos visto las caras. Bueno, no, así que yo conozco a Rosaide. Rosaide, sí, te lo va a conocer Rosaide, no tengo la suerte. Gran amiga y mucho cariño y gran periodista. ¿Qué te parece? Muy bien. Bueno, Rosaide, mándame una fotico por Malena Roncayolo Producciones. Un placer, vamos a seguir en contacto. Si les interesa escribir historias para el cine, la televisión o al internet, pues tenemos que seguir en contacto. Así que ya tienen todas nuestras coordenadas, como dicen los franceses, todos nuestros datos, información, y anímense porque este es un mundo muy especial y muy hermoso y muy rico. Y yo suelo decir siempre, déjenme mirarlos, suelo decir siempre que el que se mete en cine no se sale más nunca, ya sea como guionista, como director, productor, pero este es un mundo de mucho encanto que da mucha vida, así que los invito cordialmente a estar en ella.